Estudiantes, tengan ustedes un excelente día. El tema de hoy es oraciones compuestas por subordinación y el objetivo es valorar el contenido explícito de dos o más textos orales, identificando contradicciones, ambigüedades, falacias, distorsiones, desviaciones en el discurso y reflexionar sobre los efectos de los estereotipos, prejuicios en la comunicación. Oraciones compuestas por subordinación son aquellas que constan de una preposición principal y de una o varias preposiciones subordinadas que dependen de la principal. Están formadas por oraciones simples que, al separarlas, una tiene sentido por sí misma y la otra subordinada a la oración principal. Es decir, la subordinada necesita de la principal para tener sentido. Veamos un ejemplo. Esa escuela que está en la esquina es mía. La oración principal se entiende por sí misma, es decir, esa escuela es mía. La oración subordinada no se entiende por sí misma, que está en la esquina. No hay sentido, ¿verdad? Ambos elementos forman un conjunto en el cual el sentido completo de la oración depende de la relación entre la oración principal y la subordinada para expresar la idea completa. Entre la oración principal y la oración subordinada puede existir un nexo que une a ambas oraciones. En otras ocasiones no lo hay, como por ejemplo en la anterior oración, ¿no? Esa escuela que está en la esquina es mía. Dentro de la oración subordinada puede estar al principio, al centro o al final de la oración. Bien, me gusta que mi amiga compre fruta. Me gusta es la oración principal. Que mi amiga compre fruta es la oración subordinada. Y podríamos decir aquí que tenemos un nexo que en este caso sería el que. Asimismo, nosotros podemos notarlo en la página 30 del libro. Las oraciones simples se unen para formar oraciones compuestas. Pueden tener distintos tipos de relación. En el caso del ejemplo que nosotros vemos en la imagen de la página 30, tenemos en este caso a un niño que expresa una oración simple. Él dice: papá, no me sueltes. Y el padre le responde con una oración compuesta en la que la segunda preposición es consecuencia de la primera. Y le dice: ya tienes equilibrio, así que anda solo. Entonces, en las oraciones compuestas subordinadas, una de las preposiciones, recuerden siempre, depende del núcleo verbal de la otra, que se conoce como preposición principal. La preposición subordinada depende de la principal para tener sentido, es decir, que no tiene la misma jerarquía sintáctica. Tenemos aquí ejemplos: les pedí que trabajen conmigo. La oración principal o la preposición, principal sería les pedí. El nexo sería que y la preposición subordinada serían trabajen conmigo. Bien, en cada una de las oraciones anteriores, tanto en el ejemplo de la diapositiva como el ejemplo que tenemos aquí en la página 30, podemos apreciar que las preposiciones subordinadas están estrechamente ligadas a las preposiciones principales y a sus núcleos. Esto se debe a que las preposiciones subordinadas cumplen una función sintáctica dentro de la proposición principal. Pueden ser de modificador del sustantivo, objeto directo o algún tipo de complemento circunstancial. Bien. Funciones de las preposiciones subordinadas. Las preposiciones subordinadas o secundarias pueden desempeñar diferentes funciones en una oración. De acuerdo con el rol que cumplan, se clasifican en sustantiva, adjetiva o adverbial. Bien, tenemos las sustantivas. Funcionan sintácticamente como sustantivo, es decir, se desempeña como un sustantivo dentro de una oración. Es decir, pueden cumplir el rol del sujeto o de objeto directo.
Para identificarlas, basta con sustituirlas con esto, eso, lo o este. Además, están presididas por los nexos que, el, la, los, las que, de qué. Tenemos aquí nosotros un ejemplo. Bueno, básicamente dos. Me gusta que vengas pronto. Ese me gusta funciona como la preposición principal, el que funciona como el nexo y vengas pronto funciona como subordinada. Lo mismo pasa abajo, ¿no? Pero nosotros aquí podemos darnos cuenta que ese sustantivo está básicamente está funcionando sintácticamente. Si yo pregunto ¿qué me gusta? Yo diría eso. Entonces estamos nosotros sustituyéndolo el sustantivo. Luego tenemos las oraciones subordinadas adverbiales. Tienen como función, básicamente hacen la función de un adverbio, es decir, modifican al verbo aportando información circunstancial. De acuerdo con su rol en la oración, estas preposiciones pueden ser de varios tipos y se identifican por el nexo que las precede. Por ejemplo, si nosotros tenemos adverbios temporales, estamos hablando de nexos cuando, mientras, antes, después de. Si tenemos un adverbio de lugar o tiempo, de lugar básicamente, tenemos entonces dónde, hacia, a, por dónde. Adverbios de modo, como, según, conforme. Si son consecutivas, tenemos los nexos luego, así que, de forma que, así pues, por consiguiente, por tanto. Si son comparativas, tenemos tantos, como, más, menos, igual o que. Condicionales, sí, en el caso de. Y causales, los nexos por qué, ya que, puesto que. Tenemos aquí nosotros, por ejemplo, dos oraciones. Lo hice cuando me dijiste. Nuestra oración, preposición principal, tenemos lo hice. Cuando me dijiste es, en este caso, una preposición subordinada. Pero ¿cuál es el nexo que funciona en este caso como adverbio? Tenemos en este caso el cuando. El cuando, que es un adverbio temporal. Bien. Abajo tenemos lo coloqué donde me dijiste. Lo coloqué es la preposición principal, donde me dijiste es la preposición subordinada. Bien. Y en este caso, donde es un adverbio de lugar. Entonces aquí estamos viendo nosotros una oración subordinada adverbial. Luego tenemos las oraciones subordinadas adjetivo, es decir, de relativo. Estas funcionan como un adjetivo. Y si recordamos que es un adjetivo, sabemos que el adjetivo se encarga de describir los atributos del sustantivo. Entonces, estas cumplen la función de dos adjetivos. Están unidas a las preposiciones principales por los nexos que, quien, el cual, cuyo. ¿Sí? Tenemos aquí un ejemplo, dos ejemplos. El jersey que me compré ayer se estropeó. El jersey, vendría a ser la preposición principal, que el nexo. Me compré ayer sería en este caso la preposición subordinada y se estropeó sería el adjetivo, es decir, está describiendo lo que sucedió, describe los atributos de ese sustantivo, ¿sí? Tenemos asimismo abajo los alumnos que estudian aprobarán. Tenemos la preposición principal los alumnos, que el nexo estudia la preposición subordinada y aprobarán, que es el adjetivo de esa oración subordinada. Bien, tenemos también nosotros más ejercicios aquí, así que en la página 32 estaremos haciendo nosotros el taller, pero antes también vamos a hacer una actividad pequeña en estas diapositivas. Vamos a identificar qué tipo de relación subordinada son las siguientes oraciones. Aquel día, el cual me quedé dormido, llegué tarde. Esta sería una oración subordinada adjetiva, tomando en cuenta de que le está dando ese atributo al sustantivo, está explicando lo que pasó, por qué se quedó dormido, ¿sí? Segunda, ya no puedo correr como cuando era joven. Esta es una oración subordinada
adverbial, estamos hablando básicamente de tiempo. Ya no puedo correr, el adverbio principal, cuando en este caso sería el nexo adverbial, en este caso de tiempo, y era joven, que es en este caso la preposición subordinada. El siguiente ejemplo dice: Juan dijo que viene más tarde. Esta es una oración subordinada sustantiva, porque si yo le quito la palabra Juan y digo quién, tranquilamente puedo decir él o este, ¿sí? Es decir, que podemos reemplazar fácilmente a este sustantivo, que sería Juan. Y por último tenemos a Rosa, quien es mi prima, nos acompañará al concierto. Esta es una oración subordinada adjetiva, porque repito, está dándole en este caso el atributo al sustantivo, que en este caso sería quien es mi prima, ¿sí? Muy bien, estudiantes, espero que les vaya muy bien y asimismo puedan realizar el taller. En el caso de que no alcancemos a hacerlo en clase, recuerden que tienen que terminarlo y enviarlo en el insumo que se cree. Chicos, tengan una excelente tarde.